Imaginan una escena del crimen, en una zanja congelada, es de madrugada, hay lodo industrial por todas partes, y justo en el centro, pues hay un cuerpo. Qué imagen tan tétrica para empezar, ¿no? Totalmente. Y la víctima tiene un golpe letal perfectamente circular en la base del cráneo. Pero lo más raro es que en su mano yerta tiene aferrada una pequeña llave de oro. A simple vista parece un asesinato brutal, digamos, el clásico caos donde el perpetrador deja huellas por el pánico. Claro, y fíjate que es ahí donde los forenses y los detectives normalmente empiezan a armar el rompecabezas. Buscan esos errores que el asesino comete cuando intenta huir. Pero revisando las pruebas en este caso, los detectives descubren algo que parece absolutamente imposible. Resulta que la víctima pasó literalmente años orquestando su propio asesinato. ¡Wow! Sí. Y eso es exactamente lo que vamos a desempacar hoy. Exacto. En nuestra exploración a fondo de hoy, nos vamos a sumergir en El punto final. Es un relato de suspenso psicológico y crimen escrito por Némesis Daniel que documenta una historia brutal entre los años 90 y el 2010. Nuestra misión es desentrañar esta historia súper oscura sobre control absoluto, pérdida de identidad y, bueno, una venganza con una frialdad matemática. Es un viaje que de verdad nos obliga a mirar las partes más retorcidas de la mente humana. Porque, a ver, no es el clásico caso de depredador y presa. No, para nada. Los roles se invierten pero de una forma tan lenta y calculada que para cuando la trampa se cierra, ya no hay salida. Totalmente. Pero, para quienes nos escuchan, si queremos comprender la magnitud de esta venganza, tenemos que ir al inicio, al origen absoluto del trauma. Digamos, a cómo se construyó esta prisión. Ok, analicemos esto entonces, porque las fuentes nos llevan a un punto de partida que yo personalmente encuentro muy perturbador. Estamos en agosto de 1990, en un burdel de pésima muerte llamado, irónicamente, El Paraíso. Sí, la ironía es brutal ahí. Demasiado. Sabemos que ahí hay una niña de 6 años que se llama Paola, hija de una mujer alcohólica a la que le dicen la flaca. Y de pronto entra Darío Valerga, un hombre de la élite más alta. Un hombre con muchísimo poder. Exacto. Pero leyendo los documentos me llama la atención que él no actúa para nada como un benefactor, ¿verdad? O sea, no va a salvarla. En lo absoluto. Darío no usa canales legales ni nada por el estilo. Él hace una transacción pura y dura. Saca un fajo de billetes, con ese olor a tinta fresca, y literalmente le compra a la niña a su madre. ¡Qué locura! Y ojo, porque esa transacción es vital para entender todo. Marca el tono de las próximas 2 décadas. Darío no ve a Paola como una niña, o sea, la ve como materia prima. Como un objeto. Exactamente. Y al llegar a su mansión, la somete a un proceso que él mismo llama purificación. Sí, leí sobre esa purificación y la verdad quedé helada. Las fuentes mencionan que hace que Gertrudis, que es el ama de llaves, la bañe con jabón de avena, frotándola con una fuerza brutal para quitarle, y cito textual, el olor a calle. Ajá. Y es después de eso que le entrega la llave de oro. Ese es el símbolo supremo de su nueva realidad. Básicamente le dice, bueno, tienes acceso a este mundo de lujo, pero yo soy el dueño de las cerraduras. Claro. Y a partir de ahí, Darío establece una dinámica súper delirante. Le enseña francés, le exige modales perfectos, la viste con seda. Es como ver a un Pigmalión muy tóxico, ¿no? O como alguien jugando a los Sims, pero con un humano real. Exacto. Manipula sus habilidades y su apariencia sin importarle un ápice lo que ella siente. Yo me pregunto si alguna vez hubo algo de instinto paternal en este hombre. Las fuentes indican que no. Todo operaba bajo una transacción estética y de poder. Lo fascinante y a la vez lo más retorcido de la filosofía de Darío es que él creía que el dinero y la disciplina podían borrar el lodo del ADN. O sea, reescribir su genética con billetes. Tal cual, él le repetía, no eres una persona, eres mi obra. Así que cuando Paola se equivocaba en el piano, por ejemplo, él no gritaba, simplemente cerraba la tapa pesada de madera sobre los deditos de la niña. Ay, por favor, qué horror. Sí, para él ese dolor no era abuso. En su lógica, era el cincel del escultor quitando las imperfecciones del mármol. Ya esa necesidad de control llega a un punto surrealista en el 98. Las fuentes señalan que el imperio de Darío se enfrenta a una quiebra masiva.
Así es, los acreedores están a punto de embargarle todo. Y él toma una decisión extremísima que afecta a Paola, que ya tiene 14 años. O sea, ¿cómo reacciona un fanático del control cuando le van a quitar sus cosas? Pues reacciona eliminando su posesión más preciada del mundo real. Para que ni la justicia ni los servicios sociales se la lleven, Darío incendia un ala de la mansión. Sí, y falsifica registros dentales para fingir que Paola murió en el fuego. Exactamente. La convierte en cenizas legales. Es como, a ver, haciendo una analogía financiera, es lo que hace un millonario corrupto escondiendo su dinero en un paraíso fiscal offshore. Pero él lo hizo con un ser humano, laboró del sistema. La convirtió en un fantasma sin derechos, atrapada para siempre en la casa. Él pensó que con ese aislamiento definitivo, su poder sobre ella sería absoluto. Pero claro, hay un problema enorme con basar tu poder en oprimir a alguien. La naturaleza humana tiene memoria. Las fuentes marcan el 99 como la primera gran fractura en este mármol que él intentó esculpir. Sí, ahí empiezan a notarse las grietas. Son pequeñas rebeliones. Paola empieza a robar petacas de licor en las fiestas de la casa y empieza a beber a escondidas. Y el texto resalta algo muy visceral. Ella empieza a oler a ginebra rancia. El mismo olor de su madre biológica en aquel bordel. Es súper fuerte. Es el olor que ese jabón de avena supuestamente debía destruir. Es una cachetada directa a la cara de su creador, digamos. Totalmente. Y luego viene la rebelión afectiva. Paola empieza un romance a escondidas con Marcos, un guardia de seguridad joven de la empresa Vigila y Custodia. Eso me pareció vital. Debe ser la primera vez que alguien la toca sin querer corregirla o castigarla. Un poco de humanidad en ese mausoleo. Claro, pero esconder secretos en una casa diseñada para vigilar es casi imposible. Darío los descubre, y el castigo refleja su ira por perder el control de su obra. ¿Y qué hace exactamente? Toma su bastón de ébano, uno que tiene un pomo de plata maciza en la punta, y le da una paliza brutal a Paola. Durante los golpes, un tornillito de plata se cae del bastón. Paola, toda ensangrentada, lo esconde en su boca para que él no lo vea. ¿Qué nivel de instinto de supervivencia? Y a Marcos le va peor. Darío le destroza los dedos con herramientas para que nunca más pueda acariciarla ni trabajar de guardia. Quiero detenernos aquí porque esto es clave. Darío comete un error táctico monumental. Al llegar a este nivel de brutalidad física contra la única persona que la quiso, cruza una línea. Le da un motivo para odiarlo que supera el miedo que le tenía. Exacto. Y Paola canaliza ese odio de una manera brillante, usando un simple diario. Sí, Paola llevaba un diario contable de la mansión como parte de su enseñanza de disciplina. Pero después de la golpiza, ella empieza a usar los márgenes en secreto. ¿Para anotar qué? Para llevar a una bitácora de los crímenes de su padre. Anota fechas, montos y los nombres de jueces y políticos corruptos que Darío chantajea. Pero espera, para quienes nos escuchan, esto suena raro. Si Darío es un paranoico del control, ¿por qué le permite ver esas reuniones tan delicadas? Sería un riesgo altísimo si él la viera como una persona. Pero recuerda, ella es su obra. Para Darío, ella es una extensión de sí mismo. Es como su mano derecha. Y nadie le esconde secretos a su propia mano. Exacto. Su arrogancia lo ciega por completo. Y así, el diario se convierte en la bomba de tiempo personal de Paola. Información que termina siendo su única moneda de cambio. Porque llegamos al periodo del 2005 al 2010. Los acreedores finalmente le embargan todo a Valerga. Pierden todo. Terminan en un refugio podrido en el Muelle 14. Paredes oxidadas, moho, miseria absoluta. Un contraste total con la prisión de lujo de antes. Pero la obsesión de él no cambia, ¿o sí? Se intensifica. En las fuentes Darío le dice que, en medio de toda esa miseria del muelle, es el único lugar donde puede admirar su perfección, sin las distracciones del dinero. Está completamente delirante. Pero seguro nuestra audiencia se pregunta, a ver, Paola ya vive en la miseria, tiene pruebas contra políticos y contra él. ¿Por qué no sale corriendo a la policía y ya? Porque legalmente ella no existe. Lleva 12 años siendo un fantasma. Y sabe que Darío aún tiene contactos poderosos. Claro, él la haría pasar por loca y la destruiría. Totalmente. Paola entiende que él prefiere matarla antes que dejarla ir. Así que decide que para ser libre, ella debe dejar de existir físicamente, pero llevándose a Darío al infierno con ella. Lo que nos lleva al plan maestro. Su preparación es escalofriante.
Las fuentes revelan que ella empieza a tomar dosis chiquitas de arsénico. Sí, poco a poco, durante meses. Lo suficiente para dañar sus órganos y que la autopsia futura muestre un envenenamiento crónico. Y a la par, va a una casa de empeño y deja un recibo a nombre de Paola Valerga. Resucita su nombre en papel 12 años después de muerta. Es como dejarle migajitas a los detectives. Y aquí es donde la analogía del ajedrez queda perfecta. Paola es una gran maestra que ve el tablero y sabe que no puede ganar intentando sobrevivir. Tiene que sacrificar a su propio rey. Exactamente. Diseña una jugada donde su muerte incendia todo el tablero. Y la pieza maestra de esa trampa forense es el ADN. Sí, porque ella va a un cementerio y raspa una tumba vieja para sacar ADN de un hombre muerto. Y se lo planta debajo de las uñas. Y eso a primera vista suena súper rebuscado, ¿no? Yo pensé, ¿por qué no simplemente rasguñar a Darío y ya? Parecería más lógico, sí. Pero forensemente es un error garrafal. Si la policía halla el ADN de Darío bajo sus uñas, él alegaría defensa propia. Claro, diría tuvimos una pelea, fue un accidente trágico. Exacto. Sería su palabra contra un cadáver. Pero al usar ADN de un hombre muerto, Paola anticipa la mentira. Por supuesto. Darío, en su soberbia, intentará culpar a un tercero. Dirá, un vagabundo la atacó y yo traté de salvarla. Y cuando procesen el ADN y vean que es de alguien que lleva años enterrado, la coartada de Darío se cae a pedazos. Es ridícula. Queda claro que está mintiendo para encubrir un asesinato. Es una táctica forense brillante que nos lleva directamente a la noche de junio de 2010, el clímax de la historia. Cuando aparece el cuerpo congelado en la zanja del muelle. Sí, el forense confirma las cirugías, el arsénico y ese golpe circular perfecto en el cráneo. Y el caso le cae al sargento Torres. Torres empieza a seguir las migajas. El recibo, el incendio del 98, la historia de la niña comprada. Y acorrala a Darío. Y Darío cuenta exactamente la mentira que Paola predijo. El ex guardia que perdió los dedos nunca la abandonó del todo. Él le había dado una grabadora. Y cuando Torres escucha esa cinta, se entera de la mecánica de la muerte. La grabación prueba que Paola no huía esa noche. Ella llevó a Darío a la zanja. Y en el clímax hace algo súper simbólico. Le devuelve la llave de oro. La llave de su encierro. Al dársela, le está diciendo, ya renuncio a tu mundo de perfección. Y al escuchar eso, sumado a que ella confiesa que se está muriendo por el arsénico, el ego de Darío no aguanta. Pierde el control de su obra. Se vuelve loco de ira y levanta el bastón con el pomo de plata. Pero el nivel de precisión de Paola ahí me dejó sin palabras. ¿Qué pasa en ese microsegundo? Cuando el bastón va bajando para golpearla, ella no se protege. Ella se lanza hacia adelante, estrellando la base de su cráneo contra el pomo de plata. Multiplica la fuerza del impacto con su propio cuerpo. Es literalmente un suicidio asistido por el odio de su asesino. Y en la cinta, la voz de Paola deja una directiva clarísima. Dice, y cito, arréstelo por ser incapaz de ver que la obra maestra aprendió a escapar de su autor. Esa es la confesión de su manipulación de la escena. Y nos arroja al gran dilema del investigador. Torres escucha la cinta, sabe todo. Sabe que el ADN es falso, que el golpe fue calculado, pero tiene el bastón, la llave y el diario de extorsiones. Claro, tiene pruebas que hunden a Darío, pero sabe que es un montaje de la víctima. ¿Qué hace un policía en ese caso? Pues tomó una decisión súper pesada éticamente. Guarda la cinta y calla la verdad procesal. Presenta el caso al juez como un asesinato premeditado, omitiendo que Paola lo orquestó. Torres se da cuenta de las limitaciones del sistema. Si él revela la cinta, un buen abogado saca a Darío por algún tecnicismo o diciendo que fue un accidente. Claro, Torres entiende que la justicia normal no sirve para crímenes del alma que duran décadas. Para él, Darío la mató en 1990 cuando la compró en el burdel. El golpe de 2010 fue solo el trámite. Exactamente, solo papeleo. Al esconder la cinta, Torres permite que la justicia moral le gane a la procesal. Darío recibe cadena perpetua. En una celda que seguro le queda chiquitita comparada con su mansión. Y el cierre del relato es abrumador. En la tumba de Paola no pusieron el apellido Valerga. La placa dice, por fin libre del mármol. Qué frase tan potente. Al final nos deja un gran aprendizaje sobre la voluntad humana. Cuando alguien reduce a una persona a un proyecto, subestima su necesidad de libertad. Sí,
Paola demostró que esa voluntad puede orquestar extremos aterradores con tal de recuperar el control de su destino. Ella prefirió dictar su propia muerte antes que dejarle un día más de su vida a Darío. Una victoria absoluta. Y para ir cerrando nuestra inmersión de hoy, las fuentes mencionan un último detalle súper misterioso. Tiempo después, alguien visita la tumba de Paola y deja un objeto. La pequeña llave de oro es un cierre brillante. ¿Sí? Y el libro no nos dice quién fue. ¿Fue Marcos, el guardia que siempre la quiso? ¿O fue el sargento Torres, reconociendo el intelecto de la mujer que resolvió su propio crimen? No tenemos la respuesta, pero el simbolismo es enorme. Totalmente. Esa llave que en el 90 garantizaba su sumisión, terminó ahí, al sol, sobre su tumba, como el trofeo definitivo de su libertad. Y para quienes nos escuchan hoy, les dejamos esta pregunta para meditar. Ajá, a ver. A menor escala, todos hemos tenido a alguien intentando moldearnos a su antojo, ¿no? Cuando alguien nos da la llave de una jaula de oro a cambio de nuestra sumisión, ¿qué hacemos? ¿Tratamos de forzar la cerradura en silencio, esperando no hacer ruido? ¿O como Paola, tomamos el control absoluto y reescribimos las reglas de la casa, aunque la perfección tenga que arder en el intento? Uf, es una pregunta durísima que nos obliga a evaluar cuánto valoramos nuestra propia libertad. Y con esa reflexión, pues, la escena del crimen vuelve a quedar en silencio. Una obra maestra perfecta, esperando que alguien tenga el valor de entender el mensaje.